¿Qué pasaría si logro juntar 32 voces distintas para hablar de la preseason de la NFL? Bienvenidos al tour virtual de la NFL de bolsillo. Hoy hacemos parada en Denver para hablar de los Broncos, otro equipo que se vio beneficiado con su nuevo quarterback franquicia. ¿Qué tan real es la proyección de Bo Nix? ¿Hay algo que arreglar en la defensiva? ¿Y qué le falta al equipo para subir al siguiente nivel esta temporada? Para hablar de los Broncos, nos vamos a ir con Jorge Tinajero, así que amárrense sus cinturones porque ya llegó el tour virtual NFL de bolsillo. ¿Están listos? Hello, hello, it's me. I've been wondering to me. Espero estén listos. Como bien ya escucharon, hoy vamos a hablar de los Broncos. Estamos en nuestra, em, no sé qué parada. Perdón, estoy un poco perdida. Denme un segundo. Ahora lo arreglo. En nuestra 10ª parada de este tour virtual NFL de bolsillo. Así que ya saben cómo está la dinámica hasta estas alturas, creo. Y si no, y si eres nuevo aquí siguiéndome y demás, bienvenido seas. Estamos en esta serie donde estamos reuniendo 32 voces para hablar y hacer rundowns de todos los equipos de la NFL previo al kickoff. Y así llegues con toda la información y sepas a qué equipos apostarle y cómo está el equipo favorito. También, si eres fan de los Broncos, bienvenido. Yo soy Fermayel, la reportera de bolsillo. Un gusto tenerlos aquí. No sé por cómo me estén escuchando, en dónde me estén escuchando, qué estén haciendo. Déjenme en los comentarios, por favor. Please. Pero bueno, vamos a hablar de este equipo. Un equipo que llegó a playoffs esta temporada, ya con un nuevo quarterback. Los Broncos dicen, al fin, ya bueno, hagamos un hincapié. Russell Wilson no es malo, simplemente tuvo una etapa bastante bizarra y muy rara con el equipo de los Broncos, así que creo que eso va para el olvido, al final de cuentas, y puros memes nada más. Entonces, bueno, eh, esta temporada, que se vio bastante exitosa, como les digo, llegaron a playoffs después de aquel 2016, en donde ganaron el Super Bowl con Peyton Manning, no habían pisado la postemporada por en mil cosas que pasaron y que las platicamos con nuestro invitado. Pero el quarterback, que puede ser el quarterback del futuro, se vio bastante bien con 29 touchdowns, 3.775 yardas y únicamente 2 intercepciones. Obviamente, estamos hablando de Bo Nix, quien también estuvo señalado para ser dentro de los candidatos de novato ofensivo del año. Creo, si bien pues se vio pues bajo la competencia de Jaden Daniels, que de cierta forma muchos focos y reflectores se fueron de ese lado, tal vez por los arranques de los dos quarterbacks que fueron diferentes. Sin embargo, los números y la productividad y creo que la misma imagen ofensiva de los Broncos cambió bastante desde la llegada de Bo Nix. Entonces va pues sumamente bien. Le dieron, pues dejaron atrás el tema de Russell Wilson y el Unlimited. Y ahora ya se ve un panorama totalmente, pues, positivo, que también esta llegada de playoffs para los Broncos fue definitivamente mucho, tuvo que ver la defensiva del equipo, que bueno, fue top 3 en la contención de carrera, tanto en yardas como en touchdowns, y también del top 10 dentro del top 10 conteniendo el juego aéreo. Entonces, y es una cosa que creo que ya había sido un patrón constante en Broncos, el ver una defensiva bastante sólida. Entonces, me parece que fue algo que también contribuyó mucho a que ahora con un quarterback que te dé números positivos y una buena defensiva, pues se pueda dar esta conjunción de lograr los playoffs, ¿no? Aunque sí cayeron contra los Bills en el wild card que fue la primera ronda, pues bueno, al final subieron no nada más su ranking de juegos ganados, su estatus, todo, o sea, creo que todo va a la alza para el equipo. La temporada la terminaron con un récord de 10 ganados, 7 perdidos y como les digo, cayeron contra los Bills en el wild card, pero al final creo que son números muy, muy buenos. Entonces ahora, vámonos justo a desarrollar todo lo que pasó, por qué llegaron a playoffs, quién fue el responsable de esta situación, qué es lo que podemos esperar del equipo, etcétera. Lo vamos a hablar con Jorge, que es nuestro invitado del día de hoy. Así que bueno, vamos ya de una vez, de una, con la entrevista y platiquemos de todo, de lleno, sobre los Broncos de Denver.
Bueno, por supuesto que llegamos a esta parte más interesante del programa, que es cuando traigo a mis invitados a hablar de sus equipos. Y bueno, en esta ocasión tengo el gusto de estar platicando con Jorge. ¿Cómo te encuentras? Primero que nada, bienvenido por estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Fer. Me encuentro contento de estar platicando contigo y bueno, qué gran gusto también es platicar de los Denver Broncos y pues vamos a darle. Eso, creo que ahorita ya sientes más gusto de platicar de los Broncos que años anteriores, ¿no? Definitivamente, recuerdo que, creo que fue el año, sí, definitivamente fue el año pasado, que por ahí no sé si vi un tuit o no sé qué fue, pero fue como, esta vez por fin me siento con felicidad. Hace mucho que no sentía la dopamina en mi ser por seguir a los Broncos. Y Sí, sí. ¿qué es esto que estoy sintiendo? Es extraño. Lo entiendo. Oye, bueno, justamente creo que tenemos que hablar de lo obvio antes de tocar la temporada que se aproxima, sino más bien lo que pasó este año, ¿no? Que es este resultado 17, llegar a playoffs después de justamente el haber ganado el Super Bowl en ese 2016, ya no se vio a los Broncos perfilando en nada de la postemporada. Obviamente llegaron estas transiciones de quarterbacks, no se diga lo reciente de Russell Wilson que causó como que mucho ruido. ¿A qué le atribuyes más el éxito que se tuvo este año, bueno, el año que acaba de concluir? Si es más como a Sean Payton, si es más a Bob Nix, si es el conjunto de todo lo que se alineó justamente este año para que sucedieran las cosas que pasaron la temporada pasada, o tú en dónde ves que tiene más la responsabilidad de lo que vimos. Me parece que haciendo un análisis muy a fondo con el tema de los Broncos, ocurría algo interesante que muchos no veíamos, ¿no? Veíamos lo que ocurría en el terreno de juego, pero pues hay que recordar que había un tema ahí escabroso, un tema de dueños. Los hijos de Pat Ujú. Bowlen se quedaron ahí y me parece que no había una dirección adecuada. Que me parece que se resuelve con esta compra de los Denver Broncos. Le empiezan a dar un cambio, un rumbo. La llegada de Sean Payton me parece clave para entender este reciente cambio de mentalidad, de cultura, y creo que esto le ha venido a traer pues esta renovación, por llamarlo de alguna manera, positiva, y sobre todo creer en el proyecto, porque si mal no recuerdas, digo, si es que recuerdas aquella catástrofe que se vivió en Miami, que ya estaba Sí, Sean Payton y que fue un marcador desastroso. En ese momento muchos decían corten cabezas, o sea, esto no puede pasar. sí, Corran al coordinador defensivo, que era Vance Joseph, y los Broncos cerraron filas, mantuvieron al staff, mantuvieron a los jugadores, hicieron cambios para la siguiente temporada. Y hoy están en camino de ser una de las mejores defensivas de la NFL. sí. Entonces, creer en el proyecto, cambio de cultura, cambio de staff, me parece que fue importante para ver esta situación actual de los Denver Broncos. Claro. Oye, ¿y tú cómo viviste la temporada pasada específicamente? Porque creo que obvio, se vieron bien, ¿no? Llega también este cambio con Bonix, que creo que también se vio relativamente opacado por lo que estaba haciendo Jaden Daniels. Entonces, todos hablaban de Jaden Daniels y nadie hablaba de Bonix, que para lo que hizo también con Broncos fue bastante positivo. Pero, ¿cómo vives sobre todo ese año en donde, no sé, también a mí me pareció muy tétrico y justo hace bueno, el programa pasado hablé con alguien de los Chiefs, entonces hablamos de ese juego en específico en donde definitivamente los Broncos iban a ganar, pero al final, bueno, un poste se atravesó ahí en ese gol de campo para que no sucediera. Pero al final de cuentas es una temporada bastante positiva porque como lo mencionamos, ¿no? Llegan a estos playoffs que hace mucho no se veía este equipo tan sólido, ¿no? Entonces, ¿cómo vives esa temporada y qué sientes tú que si hubiera hecho algo diferente para un resultado diferente o lo clasificarías como se hizo lo que se pudo con las herramientas que se tenía en ese momento, considerando que coreback novato, o sea, hay ciertas limitancias también realistas, que a veces es como, bueno, no le puedes pedir más de lo que hicieron y de hecho hicieron un poco más de lo que se esperaba. Sin duda, creo que la forma en la que viví fue, primero, un poco de escepticismo, ¿no? Esto Ujú. viniendo de muchos años de probar corebacks, tanto novatos como Sí, veteranos, y la llegada de Bo Nix con Sean Payton,
liderando este equipo, me parece que te daba cierta esperanza. Sin embargo, pues no empezó del todo bien Bo Nix la temporada. Eh, Sí, Nos mostró de repente como que le faltaba ritmo, le faltaba entender y entenderse con sus compañeros, los receptores, etcétera. No veías como que fuera a ser la respuesta inmediata, pero me parece que vino esta tercera semana donde cambian las cosas, como que Bo Nix cree en él, dice, vamos a hacerlo, vamos a hacer cambios. Y fue una de las victorias, me parece, más inesperadas del año pasado, ganando en Tampa Bay a un equipo bastante sólido como los Bucks. Y de ahí empezaron a verse cosas distintas con Bo Nix y el resto del equipo. La defensiva funcionó, fue una de las mejores consiguiendo sacks. Obviamente tienes a un jugador que resultó ser el jugador defensivo del año como Pat Surtain. Eh, sí. Muchas cosas se conjugaron y bueno, creo que como fan de los Broncos, uno de repente no se la cree porque pues ya habías tenido desde 2016 que, perdón, se retira Peyton Manning. Este, Me parece que había sido algo que sin duda no habías perdón, me distraje un poco con la garganta. Después de eso, me parece que fue un tanto difícil de creer que se iba a mantener este tipo de victorias, ¿no? Viene una victoria contra los Jets, empiezas a mostrarte pues esperanzado y afortunadamente el calendario del año pasado enfrentabas equipos como el de la AFC South que pues, la barrieron, la defensiva se vio muy bien. Entonces, ciertos factores se conjuntaron para empezar a creer en estos Broncos. Entiendo el punto, no estaba en el radar Bo Nix como uno de los mejores, no estabas ahí, tenías a Drake May en los Pats, estaba obviamente Jaden Daniels con Washington, que desde el principio mostró cosas interesantes, pero al final la conversación estuvo Bo Nix como novato Claro, ofensivo del año, ahí sí, estuvo sí. en la discusión. Entonces, bueno, creo que ahorita quiero ser cauteloso porque sin duda el segundo año de un coreback en la NFL puede ser de mucho mayor reto. Entonces, Sí. sí, hay que ser cauteloso en ese tema. Pero contento de ver a los Broncos regresando a playoffs, casi ganar en Arrowhead, que es algo que no se ha logrado en muchos años. Estuvimos a nada, a un field goal ahí bloqueado. Pero bueno, creo que vienen tiempos aún mejores. Oye, sí, justamente hablando de Bo Nix y su segundo año, que creo que me quiero detener un poco más en la ofensiva de los Broncos por ahora, porque siento que es donde todavía se pueden arreglar muchas cosas y hay muchas tuercas que apretar, ¿no? Justo para esta temporada. Hablando en específico de que, bueno, en el 2023 llega Sean Payton, pero también llega su coordinador ofensivo. Em, y ahí estaba todavía la era de, bueno, en el momento Russell Wilson, no la era, sino como herramienta o coreback, Russell Wilson y demás. Entonces, 2024 llegaba un Knicks. ¿Qué se supone que deberíamos esperar para este 2025, teniendo ya el head coach y al coordinador ofensivo con ya una secuencia, ¿no? Una línea de tiempo, y ahora también con un coreback que ya tienen un año, pues ahora sí, de inicio a fin de haberlo trabajado. Entonces, ¿qué es lo que tú crees que vayamos a ver en específico en estas pues tres pilares o de la ofensiva para el siguiente año o este que ya va a Me, empezar? Me parece que las esperanzas son altas con estos Broncos, sobre todo a la ofensiva. Hay que recordar que Sean Payton es una mente ofensiva, una mente que le gusta trabajar con los quarterbacks y estar muy de cerca en sus planes de juego. Y bueno, en el segundo año de Bo Nix me parece que podría ampliar esta posibilidad. El playbook podría ser mayor. Una cantidad de jugadas que podríamos ver lucir aún más a Bo Nix. Y hay que recordar que desde que llegó Sean Payton, en cada draft se ha añadido talento en la posición de receptor, ¿no? Marvin Mims en algún momento, Franklin, Troy Franklin el año pasado, junto con Devon Belé. Y este año le sumas a Pat Bryan, que se hablan cosas muy interesantes, le das esa palmadita de respaldo a Cortland Sutton con su extensión de contrato, diciendo eres Sí. importante. Y además le sumas a un Ivan Ingram que hacía falta, definitivamente más talento en la posición de tight end. Entonces,
Me parece que estos Broncos podían dar también mucho de qué hablar a la ofensiva, Ujú. claro, con Bo Nix, pero no hay que olvidar también que el juego terrestre era algo que tenía que mejorarse y también se atendió esta temporada baja. Otra cosa importante, Sean Payton le dio mucha prioridad a la línea ofensiva. Hoy por hoy los Broncos tienen una de las mejores líneas ofensivas, encabezadas ahí por Garrett Bowles, que es el veterano. Pero bueno, ahí está Mike McGlinchey, que llegó en el primer año de Sean Payton. Ben Powers también lo añadió vía agencia libre. Y no hay que olvidar que Quinn Miners ha sido una selección muy, muy buena. Si bien podrías decir el centro me causa dudas, creo que lo que hizo Luke Wattenberg el año pasado, viniendo a respaldar, más bien a sustituir la salida de Lloyd Cushenberry, creo que ha hecho un buen trabajo. Entonces, si te pones a analizar, es un grupo joven, la línea Sí. ofensiva llena de talento, pero que creo que bien comandada por Sean Payton va a dar mucho de qué hablar. Claro, sí, en sí el equipo, ahora ves el roster y te pones a ver cómo en los años de experiencia de cada uno y el más veterano tiene 11 años en la liga, que realmente es sí un promedio, pero todos los demás van para abajo y hay otros equipos que tienen ya, no sé, 15 13 años más con algunos jugadores, ¿no? Entonces, sí se me hace un equipo que va proyectándose en tema de juventud. Y ahora hablando de lo que sí fue la fortaleza del equipo y que lo que siempre casi ha sido quizá un sello ya del mismo equipo, ¿no? Que es la defensiva. ¿Tú sientes que hay algo que se tiene que arreglar de esta defensiva o tú la ves bastante sólida para un siguiente año, igual de dando resultados, igual pues top 3 en la contención de la carrera, también en la parte aérea fue de las 10 mejores y no se diga los puntos que lograron generar también ellos mismos con fumbles o intercepciones o pick six? Entonces, ¿qué te gustaría arreglar de la defensiva? ¿Sientes que está bien? Obviamente hubo refuerzos también por ahí, pero ¿cómo ves tú esta defensiva? ¿Hay que arreglarle algo? Ahora sí de que si funciona no lo toques o cómo lo ves. Eh, sí, si funciona, no lo arregles, ¿verdad? Dicen por ahí. Híjole, yo te diría que antes de hacer estas contrataciones vía agencia libre y agregar talento también en el draft, me parece que hoy por hoy es difícil ver huecos así de entrada en esta defensiva. Tienes una Claro. línea defensiva encabezada por Zach Allen, que también acaba de recibir su extensión de contrato, un tipo que viene de Arizona y que ha mostrado cosas muy buenas. Causar presión por el interior de la línea me parece importante y eso lo hace junto con DJ Jones, Franklin Myers también, quien llegó el año pasado. Los pass rushers, a ver, Nick Bonito tuvo un año explosivo en 2024, solo se espera que mejore. Jonathan Cooper, que es otro jugador de experiencia, pero aparte los jóvenes que han estado empujando atrás para generar esta presión, rompieron el récord de franquicia de capturas nada más el año pasado, y a esto le sumas la agresividad que tiene Vance Joseph en mandar cargas, de repente con linebackers, de repente con defensiva secundaria. Que ojo, tienes a Pat Surtain y dirías, bueno, los quarterbacks van a ver al otro lado. Riley Moss tuvo una muy buena temporada y a eso le sumas la selección de Jedi Baron, que creo que va a estar complicado lanzarles y avanzarles a los Broncos. Y por ahí puedes decir, bueno, posiblemente el safety les hacía falta. Bueno, llegó Ufanga, los Ujú. linebackers, me estaba haciendo memoria y dije, ¿desde hace cuánto no tenía un grupo de linebackers que me hiciera sentir cómodo? Dre Claro. Greenlow está ahí, recién contratado vía agencia libre. Regresa Alex Singleton. Sinceramente, antes diría posiblemente profundidad. El año pasado me parece que la defensiva secundaria necesitaba profundidad y avance en los playoffs. Claro. 100% estoy totalmente de acuerdo. Ahora, en tema de lo que sería el draft y cuáles son los picks que más te llamaron la atención y qué tan satisfecho estás de todo lo que se hizo en esa etapa. Bueno, sorpresivo lo de Jedi Baron, que ya lo mencionaba, ¿no? Ujú. No tenía en el radar como que un cornerback fuera una de las prioridades, pero me parece que lo que ha hecho muy bien George Painter desde la gerencia general es encontrar ese talento pese a que no sea una necesidad obvia o evidente. Y, Claro. y aunque estaba Macmillan como cornerback slot,
y haciendo buen trabajo, no tengo ninguna queja con él. Creo que lo de Shadei Baron potencia esta defensiva secundaria. Eh, Sin duda, al principio como que cuesta trabajo entenderlo, pero más adelante dices, ok, estoy contento. Como decía hace rato, necesitaban mejorar el ataque terrestre. Y a lo mejor dices, RJ Harvey no es un tipo que pueda o que me sienta cómodo corriendo entre los tackles porque es un tipo bajito, Ujú, es habilidoso, pero era el que necesitaba Sean Payton, no tanto para sustituir a Javonte Williams, que después ya vía agencia libre contratan a J.K. Dobbins y dices, ok, ya entiendo, ya sé por dónde vas. Y con la selección del año pasado de Audric Estime, me parece que están haciendo un grupo interesante de running backs. Y ujú. bueno, Pat Ryan lo mencionaba hace rato, un receptor que es un tipo alto, que puede ir a rotas profundas, pero también ser un gran receptor en zonas medias. Eh, Me gustan estas tres primeras selecciones de los Broncos. Y después ya es profundidad defensiva, ¿no? Trajeron a Claro, Savion Jones, a sí. Q Robinson. Y bueno, cierran el draft con un tight end que tiene background de básquetbol. O sea, es un tipo que en zona roja me parece que va a ser muy efectivo y ojalá así Sin sea, duda. ¿no? Viene a complementar. Entonces, el draft de los Broncos regularmente me cuesta un poquito trabajo entenderlo inmediatamente y después que lo analizas y dices, ok, estas piezas están pensadas para acá, para allá y estoy bastante cómodo, ¿eh? Ok. Y has visto, o sea, Marvin Mims ya es un tipo que está consolidado. Los drafts de los Broncos suelen ser así. De repente dices, no necesitaba esta posición, pero ya que lo tengo, lo están usando muy bien y Claro. creo que eso va a ser el caso. Sí, sin duda. Oye, entonces, ahora, obviamente faltan muchas cosas, faltan 2, 3 semanas para el kickoff y mucho puede pasar todavía ahí en esa parte. Falta que hagan el corte oficial del roster, etcétera. Pero hoy en día, ¿en dónde ves el punto más débil o en donde pueda flaquear más el equipo de los Broncos? El- la, el- la parte más débil de los Broncos. Sí, Pues yo creo que sin duda me parece que podría argumentar que la inexperiencia aún de Bo Nix. O ok, sea, ok. creo que alrededor hay mucho talento y creo que hoy por hoy depende de Bo Nix que esta ofensiva camine. Y obviamente Ujú. esto va a traer puntos y va a traer victorias. Porque creo que en la defensiva, lo que mostraron el año pasado me hace creer que con las adiciones en este 2025 podemos ver aún mejor. Pero te pones a pensar que en la ofensiva podría ser el quarterback, que es su segundo año. Ya hay más video para cuáles son sus Sí, debilidades, estudiarlas y explotarlas. Será trabajo de Bo Nix decir, ok, tengo talento para superar esta situación. Y otra me parece que es el mismo juego terrestre que no ha sido relevante en los Broncos por mucho tiempo. Me parece que desde que llegó Javonte Williams, eh, en su primer año, después se lesionó, ya no volvió a ser el mismo. Estuvo por ahí eh, eh, Gordon, Melvin Gordon, y tampoco fue como el gran running back que esperábamos. ya. Eso también creo que me causa cierta, no voy a decir temor, pero sí Como incertidumbre, ¿no? cierta incertidumbre, sí, porque, bueno, a fin de cuentas, J.K. Dobbins es un tipo talentoso, pero que ha tenido historial de lesiones. Sí. Y bueno, vamos a ver si RJ Harvey, que hay como que opinión dividida. Muchos se emocionan con RJ Harvey y su capacidad elusiva y explosiva, pero otros dicen no, es que es muy bajito y es que puede ser limitado Ya. por esa situación. Entonces, creo que esos son los dos aspectos que yo diría que en este momento los Broncos podrían ser mejores. Y no digo que Bo Nix vaya a ser malo, simplemente es un quarterback de segundo año. CJ Stroud lo mostró en Claro, 2024. No es que haya tenido una regresión, es que ya fue estudiado, ya saben dónde picarle las costillas para que no lance bien. Entonces, sí, ese tipo de situaciones pasan en la NFL. claro, sí, totalmente. Va a ser también de todo lo interesante que viene esta temporada de la NFL, justo es eso, ¿no? Los quarterbacks rookies que dieron mucho, o sea, mucho espectáculo por muchas cosas, muchas habilidades, pero es ahora
qué sigue, ¿no? O sea, cómo se pueden defender ante lo que les va a presentar los equipos, ¿no? Y en temas de calendario, ¿tú qué opinas? ¿Qué tan incómodo estás con tu calendario? Creo que hay dos juegos que no voy a decir que son como preseason, pero los podría considerar como más o menos de ese índole al iniciar con los Titans, con los Colts, que sí son equipos que compiten, que también, pero traen sus mismos aspectos, ¿no? Sus cositas por ahí. Pero para mí, mi punto en donde empieza ya a verse seria el calendario para los Broncos es justo en la semana 3 cuando se enfrentan con los Chargers, porque después no es nada más Chargers que es tema divisional, sino también vienen unos Chargers totalmente nuevos, o sea, con tintas diferentes, un poco más competitivas, pero vienen los Bengals y luego los Eagles. Entonces, ¿tú qué me puedes decir de este calendario? Hablando específicamente del arranque, porque aunque quisiera sí irme como a desglosar de la semana 1 a la última, siento que tantas cosas pueden pasar en la temporada desde la semana 2. Entonces creo que lo más real que podemos hacer ahora es hablar del principio, porque es lo que más podemos tener como certero, entre comillas. Sí, bien mencionas que empiezan con dos rivales del sur, del sur de la Americana, los Titans en casa y luego en Indianápolis contra los Colts. Eh, que bueno, a ver, con los Colts la temporada pasada estuvo peleando un lugar por playoffs. Sí, Creo que no va a ser tampoco del todo sencillo, pero lo que más me preocupa del inicio de temporada es que de las 6 primeras semanas, cuatro son fuera de Denver. O sea, solamente enfrentas a los Titans en la semana uno y en la 4 a los Bengals, que les costó trabajo, sí, le dieron pelea, pero pues es en prime time, ¿no? Y bueno, todos sabemos que Joe Burrow puede hacer sí, milagros en ese equipo. Entonces, no va a ser nada sencillo. Enfrentas al este de la Nacional, que pues está el reciente campeón del Super Bowl, y además le sumas a Washington, que es un equipo que va para arriba. Y bueno, ahí están los Cowboys, que a pesar del dominio que han tenido los ujú, Broncos sobre los Cowboys, pues nunca puedes descartar claro, sean un equipo latoso. Y bueno, el regreso de Russell Wilson a Denver, ojalá y se logre. El año pasado no se dio, estaba lesionado con los Steelers. Pero bueno, no va a ser sencillo. Si bien me da esperanza que enfrenten al sur de la Americana, ¿no? Todavía faltaría después enfrentar a Jacksonville y finalmente a los Texans, que también es complicado y es en Houston. sí, Eh, digamos que estoy un poquito más nervioso que el año pasado ya. por enfrentar al este de la Nacional. El año pasado se barrió al sur de la Nacional. Creo que este no va a ser el caso enfrentando a estos rivales. Y bueno, no hay que olvidar que la división son 6 juegos contra rivales muy complicados. A esto le sumas la llegada de Pete Carroll a la división en Las Claro, Vegas, sí. ya con un coreback me parece que un poquito más sólido que lo que tenían, con Geno Smith. Y aparte, pues creo que la experiencia que va a aportar este nuevo head coaching le suma peligro al equipo de los Raiders. Son 6 juegos, repito. El año pasado no se le pudo ganar a los Chargers. Los Chargers barrieron la serie. A los Chiefs le ganaste el último, pero ya estaban descansando Sí, ya, sus titulares, jugadores. todo, Y ya. bueno, sí ganaste a los Raiders, pero creo que este año va a ser un poco más complicado. Entonces, sí, es un reto mayor, considero, este calendario de 2025 que el del año pasado. Y sí, yo también lo vi y dije, oh, está complejo y muy retador para el equipo. Entonces, o sea, está bien, siento que al final le sube un poco el nivel de competencia dado a lo que dio el año pasado. Me parece como que bien, porque es como, bueno, si vuelves a ponerte en un mismo escenario que el año anterior, o sea, en teoría deberías de sacar un resultado todavía mejor, pero que le suba un poco a la intensidad, eso les va a exigir un poco más al equipo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser tu récord en la cuestión de la división? ¿Cómo crees que van a quedar los Broncos? Y entrarías ahora a la tómbola, al concurso de decir tu récord para el equipo en general. Y aquí siempre estamos haciendo un concurso entre todos los invitados. Así que el que acierte al final se va a llevar ¿Ok? algo. Así que primero el de la división, que ese no es competencia, ese no entra en concurso, pero tú Ok. como sientes, y ya el del récord, el de oficial, ese sí. El año pasado quedaron 3-3.
Sí, dividieron victorias con los Chiefs, perdieron los dos contra los Chargers y ganaron dos Raiders. Creo que algo similar veo en este año. No, no ok, que posiblemente sí ya le ganen a los Chargers, pero, o sea, creo que van a dividir victorias. Por muy bueno que les vaya, va a ser un 4-2. Y eso ok, considerando que a lo mejor a los Raiders le puedes ganar dos ya. y dividir victorias con Chargers y los Y Chiefs. los Chiefs, bien. En general, veo también un tema complejo. Yo siento que algo similar a 2024. O sea, tienen que Sí, ganarle a los rivales del sur. Posiblemente los Texans los vea un poco más complicados. ok, Pero sí, si llegan a 10 victorias, me parece que un ok. 17 ¿Otra vez? son. Sí, creo que otra vez. Ok. 17. Sí. Podría aventurarme al 11-6, pero me voy a quedar con el 17. Voy a ser A la conservador esta segura. ocasión. Bien, Sí, está bien. Bueno, al menos estás apuntando un poco más en la división, que también eso importa mucho. sí, y creo que para eso está, repito, cuando hablaba de la defensiva de los Broncos, creo que para eso está hecha, para anular estas Claro, ofensivas, para anular a Patrick Mahomes y a Justin Herbert, incluso Geno Smith. Entonces, creo que por ahí puedan elevar este récord en la división, pero fuera de ella también hay rivales complicados. sí. Oye, y para ti, como fan, ¿qué equipo de tu división es el que detestas más? Como que le tienes un coraje ahí intenso, o sea, que dices como de que "Ah, ahora vamos con estos otra vez". Mira, históricamente la respuesta es rápida, son los Raiders. Sí, sí. Eh, o sea, siempre ha sido un rival incómodo desde que yo soy fan de los Denver Broncos. Y bueno, tenían un récord, incluso una racha sobre los Broncos que el año pasado rompieron. Y no habían ganado en Las Vegas los Broncos, ya lo hicieron. Pero ya actualmente, pues obviamente los Chiefs es el rival que dices, ya estuvo, ¿no? Ya. Ya se les rompió la racha, estaba también impresionante, no se les había podido ganar a este equipo de Kansas City, pero todavía no se les puede ganar en Arrowhead después de Claro, muchos claro. años. Incluso creo que estaba todavía Peyton Manning cuando fue la última victoria en Arrowhead. Ojalá y esto se pueda romper este año, porque Muy sí, bien. definitivamente se han hecho odiar muchachos de los Chiefs. Ustedes saben por qué. Definitivamente. Qué bueno que ya no son los Pats, la verdad, ya se deslindó eso. Oye, ahora esta es una pregunta que siempre le hago a todos. ¿Tú qué A ver. consideras que deba de pasar para señalar la temporada 2025 como un éxito para el equipo? O sea, hay algunos que me apuntan Super Bowl, hay otros que me dicen con que ganemos tantos o llegar a playoffs. Para ti, ¿qué sientes que deba de pasar? O a lo mejor quizás sea tal vez no tengamos un récord como el que yo apunté, pero vi un mejor desarrollo de Wonix. No lo sé. O sea, ¿en dónde está tu punto de decir esto es mi tope para este año? Claro, digo, obviamente pensar en éxito tienes que tener un parámetro con que compararte y obviamente es la temporada anterior. Llegar a playoffs y ganar un juego un juego, me parece Ok, en esas instancias, yo lo consideraría un éxito para los Broncos. vale, Eh, Sin duda, llegar a playoffs me parece que es algo bueno, pero ya tienes que dar ese siguiente paso. O sea, claro, no llegar y salirte, sino llegar y ya. avanzar, llegar a la ronda divisional y aspirar posiblemente llegar a la final. Yo todavía no veo el Super Bowl como que al alcance en este momento porque la conferencia americana está llena de equipos, Sí, pues muy, muy buenos, complicados de vencer y sobre todo vencer como visitante, que es lo que yo creo que pasaría en el caso de los Broncos, ¿no? El año pasado claro. fueron a Buffalo. Este año vamos a ver qué sucede. Primero que pasen, pero sí, para ponerle la etiqueta de temporada exitosa es hacer algo mejor que en 2024 y eso es ganar un juego en playoffs. Oye, en teoría sería no aplicar la de los Steelers, ¿no? Porque ellos es la que aplican, siempre llegan. Recientemente, please no me odies si alguien estaba viendo y es fan de los Ah, Steelers, solamente estoy diciendo la verdad. Llegan sí, y se van. o sea, temporada ganadora de Mike Tomlin es un Sí, éxito. es eso, y se va. Es como de que, bueno, ya cumplí. Y Ya me vine, voy, ya me adiós. voy, muchachos. Muy bien, Jorge, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Por favor, compártenos tus redes sociales, todo lo que haces para que la gente que no te sigue todavía te siga y consuma tu contenido también.
Muchas gracias, Fer, por la invitación. Me la pasé muy bien. De repente tuve un ataque de tos, pero han de Nadie va disculpar. a saber. Ok, bueno, qué bueno. Síganme, estoy en todas mis redes sociales como Jorge Tinajero E. Actualmente, pues ya estamos empezando a generar contenido de Broncos. También hago podcast en Game Managers. Igual pueden encontrarme si buscan más contenido de los Broncos en Broncos en español. Ya vamos a empezar con podcast la siguiente semana. Así es Súper. que vayan. En Facebook están como Broncos Fanáticos, vayan ahí, ahí estamos en vivo, o si no en YouTube también nos pueden encontrar, que es pues el podcast oficial de los Denver Broncos. Bueno, también escribo para denverbroncos.com y actualmente también estoy dedicándome a un poco al béisbol, ahí con Abogados del Diablo, por si quieren. Con el mejor Y, equipo. so- Mira, no, y ¿dónde son está? Está fans de aquí. los Diablos Rojos, por favor, ya vienen los playoffs, entonces Abogados del Diablo, ahí también nos podemos seguir. Y pues nada, gracias a todos los que le dan like al contenido y también aquí a Fer. Muchísimas gracias. Sí, que es, bueno, obviamente aprovecho para desearte el mayor éxito en todo tu contenido, en todo lo que vayas a hacer, tus proyectos, y obviamente que disfrutes esta temporada que ya va a empezar. Muchas gracias, sí, ojalá y ganen sus equipos favoritos siempre y no sean de la división oeste de la americana. Siempre que no jueguen contra los Broncos, sí. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias y que tengas una linda tarde. Igualmente, Chao. bye. ¿Qué hay, people? Y muchísimas gracias por haberse quedado en este programa, en este ameno programa, me pareció bastante agradable. Gracias por haberme acompañado a mí, haberme acompañado a Jorge, de estar platicando de los Denver Broncos. ¿Y qué opinan ustedes al respecto? ¿Creen de verdad que va a levantar el equipo? ¿Creen que va a ser una situación de alza en donde veamos a este equipo llegar un poquito más lejos del primer juego de playoffs? ¿Se van a quedar similares? ¿Van a repetir patrones? Sí es cierto que hay cuestiones o incertidumbres hablando del segundo año de Bo Nix, porque bien, sí, muy lindo todo, pero ¿qué va a pasar después? Y ese también es como que la interrogante que nos interesa saber. Sí, creo que yo ahí apunté mis cositas que estaré observando en estos juegos, tanto de preseason como ya ahora sí los primeros juegos, para evaluar también qué tan real, qué tan no real, cómo se va a desarrollar, que si bien es una temporada larga, sabemos que nada de lo que pase al principio reflejará lo que suceda al final. Sin embargo, es bueno saber cómo está empezando a desarrollarse y cómo termina al final de cuentas. Sí, creo que va a ser competencia, sí, siento que va a levantarse el equipo de Broncos, pero también siento que el reto va a estar que tanto Broncos como los Chargers se están levantando. Entonces, y obvio, todos tienen el objetivo en común, ganarle a los Chiefs, como todo a la NFL. Pero el hecho de que estén en esa división y que a lo mejor por ahí los Raiders también vayan a traer sus sorpresitas, pero todavía siento que no están listos para ponerse a la altura con los demás equipos. O sea, creo que en cuestión de crecimiento no todos van lineales, sino creo que los Raiders se han quedado un poquito atrás, pero sí va a estar dura la división. Lo que sí creo que tienen un calendario todavía más complejo y que va a poner así como que los va a interrogar y los va a retar para ver si ya están listos de verdad para hacer ese equipo de la división. Entonces, no sé, todavía no le doy mi voto de confianza, lo que sí en divisional va a haber mucha sangre por ahí, de por medio. Pero bueno, muchísimas gracias por haberse quedado hasta acá. Recuerden suscribirse, darle like, compartir este episodio, este capítulo, mi canal también para que más gente me encuentre, para que más gente escuche más cosas de su equipo. Yo sé que a veces es un poco complejo, a lo mejor, o a veces es mucha carga de información. Aquí tratamos de hacerlo lo más compacta, comprimida, pero llena de mucha data para que ustedes puedan armar sus propias em, decisiones, sus propios juicios, sus propias críticas de sus equipos favoritos. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por compartir, por difundir, etcétera.
También los invito a seguirme en mis redes sociales como Reportera de Bolsillo Everywhere y les recuerdo que este programa es patrocinado por Rancho Santa María, como lo digo en cada uno de los episodios. Espero que ya estén entrando en el QR, familiarizándose con la página para que vean todos los ingredientes, todos los productos que ofrece Rancho Santa María, que son nuggets, su huevito, pollo, muchas cosas que además pueden ser 100% compatibles para disfrutar de los juegos de NFL y les digo que semanas previas al kickoff vamos a sacar unos menús en donde ustedes van a tener que armarlos para definir unos tres y armar paquetillos y por ahí se hacen cosas bastante interesantes. Por eso les pido que familiaricen y puedan ir consumiendo si quieren para que vayan probando de qué se trata esto. Así que nada, nos vemos la siguiente parada. Sí. No, no sé nada, no sé nada, no sé nada, no sé nada. La siguiente parada nos mantenemos en la conferencia americana y nos vamos a ir con los Bills de Buffalo, así que quédense conmigo. Nos vemos en el próximo episodio. Estamos aquí al pendiente. Ya, ya faltan menos días para el kickoff, así que esto cada vez se pone más, pero más emocionante. Les mando un fuerte beso, un abrazo, cuídense, chao.